Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas egresó nuestro invitado de hoy. Andrea Brunetti tiene varios títulos universitarios, primariamente especialista en Derecho Empresarial por la Universidad de Rosario, especialista en Derecho de Familia por la UBA, especialista en investigaciones criminales también por Rosario, con cursos importantes sobre violencia de género, sobre masculinidad en Granada y en Sevilla. Es una importante juez de familia en la ciudad de Rosario desde hace tiempo, donde descolla por las cosas que hace, por cómo piensa, por cómo maneja el proceso de familia, por cómo ve el proceso como garantía antes que nada, no como lo ven los civilistas o los penalistas, que ven otra cosa diferente a la que vemos nosotros. Y he estado con ella recientemente en algunos congresos de derecho de familia, uno que iba a realizarse en persona en Rosario, terminó haciéndose por Zoom. Y ayer escuché hablar sobre un tema que no es común que se hable en materia procesal, y sin embargo tiene una decidida importancia. Es el juzgamiento de la violencia de género. Estamos teniendo nosotros muchos problemas hoy en materia procesal con nuevas visiones que son ajenas a las clásicas del derecho procesal. Entonces, la he invitado a Andrea, a quien quiero, a quien distingo. También me distingue ella mucho a mí, cosa que yo le agradezco tanto a ella, ¿no? Quiero que me hable, que me explique, yo no sé nada de eso. ¿Qué es el género? Para poder hablar de perspectiva de género, hay que empezar por saber qué es un género. ¿Qué entendemos por género? ¿Qué son los estereotipos del género? ¿Hay algún modelo hegemónico que sea androcéntrico, etcétera, ¿no? Mi querida Andrea, bienvenida a este conversatorio. Es un lugar de charlas, tranquilas, desorganizadas como son todas las charlas. Y te recibo para escucharte, para que me enseñes qué es esto. Te confieso mi total ignorancia sobre el tema. Empecemos con eso, ¿qué es el género? Bienvenida y te escucho. Buenas tardes, Adolfo. Bueno, ante todo le agradezco sus palabras. Yo no sé si le puedo enseñar algo yo a usted, pero tal vez le puedo contar algunas cosas. Y bueno, desde ya que le agradezco la invitación, porque es este espacio de los conversatorios que vengo siguiendo atentamente, lleva un tiempito a escucharlo, pero lo vengo siguiendo atentamente, y la verdad que es un honor, porque la talla de los invitados, y ponerme en este lugar también de invitada, me enorgullece muchísimo, y más hablando con usted, que es mi maestro. Usted la talla la tiene, así que tranquila. Bueno, pero además me parece muy necesario, porque como usted bien destacó, es una temática que tiene muchos mitos, mucha ignorancia, por eso es importante, y para poder hablar de perspectiva de género hay que saber de qué estamos hablando, y principalmente hablar de qué estamos hablando de género, ¿no? Y en verdad, como usted también señaló al principio, me gusta que me convoque para hablar de esta temática en un espacio del derecho procesal, porque además de entender al proceso como una garantía y como ser la herramienta idónea que tenemos los jueces para dotar de efectividad a los derechos humanos, que es la temática con la que más me encuentro involucrada y trabajo a diario, este proceso como garantía, como límite al poder, es un proceso que hoy lo estamos analizando mucho desde mi fuero, y más con todas estas cuestiones que tienen que ver con la transversalidad de los derechos humanos. Hoy vamos a hablar particularmente de la transversalidad de género, la perspectiva de género. Como usted bien ha dicho, esto de juzgar con perspectiva de género, le cuento que es un deber. Es un deber estatal asumido por los compromisos que ha asumido el Estado internacionalmente. Ya vamos a hablar de qué convenciones rigen en la materia,
pero fundamentalmente consiste en hacer efectivo el derecho a la igualdad y no discriminación. Y en esta forma es garantizar el acceso a la justicia, que es de lo que vamos a hablar en definitiva. Le quiero aclarar que la perspectiva de género atañe a los 3 poderes. Nosotros vamos a hablar del juzgamiento con perspectiva de género y nos vamos a enfocar en este tema, pero vamos a tener que empezar, como usted bien señaló, desde lo macro, desde lo más amplio, que hablar de género es amplísimo, es toda una especialidad, pero yo les voy a traer unos breves resúmenes, unas breves nociones, tratando de hacer un raconto a pasos agigantados en la evolución del concepto, porque es importante y me gusta que sepamos de dónde sale todo esto, ¿no? Y el rol destacado que reviste el Poder Judicial en lo que refiere a perspectiva de género, porque fíjese que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, precisamente toda su jurisprudencia y toda la elaboración que ha hecho de sus estándares en materia de perspectiva de género, es a través del análisis de las sentencias judiciales, porque el Poder Judicial es la primer línea de defensa que tienen las personas para dar efectividad a su derecho. Entonces la Corte, a raíz del examen, del estudio que hace de las sentencias de los distintos tribunales, es precisamente cómo va armando estos estándares, que ya también los vamos a mencionar. Esto de la perspectiva de género tiene que ver con un concepto que se ha introducido en la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing de 1995, el Gender Mainstreaming, que es la transversalización de género. Costó mucho introducirlo y finalmente formó parte de la plataforma de acción de Beijing. Pero... por favor, pero la gente no sabe qué fue esa convención de Beijing. Contame de qué se trató, qué fue, por favor, en 2 minutos. Sí, rápidamente, porque tenemos mucho para charlar. Rápidamente le cuento que, si bien tenemos convenciones, que ahora les voy a mencionar cuáles son, y si bien ya la Convención Americana hacía referencia a los derechos de la mujer, la familia, niñas, niños, adolescentes, ciertamente hay convenciones muy específicas. A raíz de las convenciones son el marco normativo, pero ya con anterioridad a las convenciones, y como producto de todo el movimiento que tiene que ver con la lucha por los derechos de las mujeres, se han realizado diferentes conferencias mundiales. Es aunar a diferentes países y diferentes juristas de todo el mundo para tratar problemáticas. Cada conferencia, que no es una por año, tiene una temática en particular. Es la 4ª conferencia que se hizo en Beijing en 1995, la que trató específicamente el tema de la violencia. Hasta antes no había nada, ¿sí? Si bien la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas formas de violencia de hombres sobre mujeres. Estamos hablando de la violencia de género, entendida como violencia de género. No me quiero anticipar, porque esto es parte de todos los conceptos que voy a tener que explicar, porque, como dice Wittgenstein, el juego de las palabras. Nosotros cuando hablamos, las palabras significan una raíz de conocimiento. Si él da el ejemplo, si digo protones, la gente sabe a qué ciencia me estoy refiriendo. Si digo neuronas, la gente sabe a qué me estoy refiriendo. Pero si digo la melancolía de la neurona, entonces nadie entiende nada. Hay que saber de qué estamos hablando y ser muy específico en el discurso. Entonces, volviendo a lo que es la perspectiva de género, para que nos dé el pie de poder hablar de lo que es realmente el género, yo les estaba contando que esto se vincula directamente con la no discriminación, con la prohibición de discriminación y con el principio de igualdad. Como ya lo mencionamos, y para no crear confusión, voy a decirlo ahora, en 1979, en el marco de Naciones Unidas, se da lo que conocemos como la Convención contra todas las formas de eliminación de la discriminación contra la mujer. Esto es conocido como CEDAW, porque CEDAW son las siglas en inglés, pero todos decimos la CEDAW, la CEDAW.
La CEDAW da un concepto de discriminación que es amplísimo, ¿sí? Y no incorporaba la violencia. Si bien surge, y hoy todos sabemos que el mayor exponente y la mayor exponencia de gravedad de discriminación es la violencia. Pero esto por allá por 1979 no lo hablaban. Por eso es importante señalar la conferencia, la cuarta conferencia que se hizo en Beijing, porque ahí se introduce el tema de la violencia, y después nosotros habíamos ya firmado y luego ratificamos lo que es la Convención de Belén do Pará, que es la convención para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. Pero hay algo que quiero aclarar y es muy importante que sepamos de antemano. Cuando hablamos de género, no estamos hablando específicamente de la mujer, no estamos hablando específicamente de violencia. El género es un concepto muy amplio que básicamente hay que distinguirlo, para empezar, de sexo. Es otra confusión muy común, porque vieron cuando tenemos que llenar un formulario que nos preguntan el género, masculino o femenino. Bueno, el género hay que diferenciarlo de sexo. Y después voy a volver sobre la perspectiva de género, porque hay muchísimo para que yo les cuente cómo funciona, cómo se aplica, para qué y por qué juzgar con perspectiva de género, pero para poder ir centrándonos en de qué hablamos cuando hablamos de género. Y estas convenciones que yo les decía, en realidad no hacen una definición de lo que es género. Ni la CEDAW, ni la Convención de Belén do Pará. ¿Sí? La Convención de Belén do Pará es específica de violencia contra la mujer. Es que en el orden nacional está replicada por la ley 26485, que es la de protección integral de los derechos de la mujer, donde se establece el concepto de violencia, los tipos de violencia, que ha tenido 2 modificaciones recientes en el 2019, las modalidades, donde también podemos encontrar la violencia familiar. Y hay 2 violencias que yo les quiero destacar en esa convención, que son la simbólica, que es muy importante en lo que es la construcción de género y la perspectiva de género, y la violencia institucional, que es la que nos comprende, porque como estamos hablando de juzgamiento con perspectiva de género, estamos hablando de juzgar, estamos hablando de poder judicial, estamos hablando de un poder del Estado. Brevemente, ¿puede decirme brevemente, qué es cada una de esas violencias diferentes? ¿Qué es la diferencia? Sí. Por empezar, que cuando hablamos de violencia contra la mujer, que es la que tutela tanto la Convención de Belén do Pará como la 26485, establece distintos tipos, no hay una sola forma de violencia. La violencia puede ser psicológica, que es la que con mayor ocasión se da. Las cifras son alarmantes, tenemos estadísticas mundiales realmente alarmantes. Violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, y tenemos la violencia patrimonial, que tiene también distintas aristas y distintas formas. Yo no quiero hablarles hoy de violencia, y las modalidades de violencia, se lo explico porque usted me lo preguntó, y las modalidades son de acuerdo en el ámbito en que se relacionen, porque la convención y la ley tutelan todas las violencias que pueden darse en el ámbito de las relaciones interpersonales de las mujeres, y esto puede ser en general, puede ser en el ámbito familiar o doméstico, que es el mayor ámbito donde se producen las violencias de género. Estamos hablando del alto número de violencias familiares, en un 90 y pico % son violencias de género, porque no toda violencia familiar es violencia de género, y no toda violencia de género es violencia familiar, ¿sí? Y usted me preguntó si era violencia contra las mujeres, yo le voy a dar una primera respuesta, que es sí. Ahora, cuando sepamos bien lo que significa el género, y ojalá después de que termine la clase, la charla, perdón, todos terminemos reflexionando en lo que charlemos, podamos entender qué es la violencia de género. Y puede ser en el ámbito laboral, puede ser en el ámbito público. Ustedes saben que también la ley ahora incorporó lo que es conocido como el acoso callejero, y el ámbito de la violencia política, que también fue una reciente reforma. Nos vamos de violencia y volvemos a género, porque como usted bien dijo,
tenemos que saber de qué estamos hablando. Yo les dije que la única convención más reciente que define al género como tal es la Convención de Estambul, que no rige en nuestro ámbito regional, sino en Europa. La Convención de Estambul, la más moderna. Se habían quedado tan cortos los tratados que tuvieron que hacer otro. Hay muchísimos documentos, como les expliqué, conferencias y demás instrumentos que no llegan a ser convenciones internacionales o regionales, que son de aplicación en distintos países o en distintos ámbitos, y que también son tomadas, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su jurisprudencia. La Corte Interamericana utiliza mucho las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo. Y la Convención de Estambul, que es la más moderna, que es del 2011, hace una definición de género, y acá préstenme mucha atención porque lo vamos a desmenuzar. Como los papeles, lo voy a leer, papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propias de mujeres o de hombres. Esto es en el artículo 3. Como les dije antes, ningún otro tratado internacional lo había definido. Y esto, bueno, requiere todo un conocimiento multidisciplinar para entenderlo, porque... A ver, explícamelo, yo no lo entiendo así tan fácil, a ver. No es sencillo, no es sencillo, por eso Gracias. insiste la Corte en la necesidad de formación, capacitación, pero por sobre todo de concientización. Nosotros estamos marcados a fuego con determinados conceptos, que después vamos a ver que se llaman estereotipos, y nos tenemos que desarmar de todo eso, nos lo tenemos que arrancar y empezar de cero. Esta es la conciencia de género, y la formación y capacitación, que no es hacer un curso. Por eso hoy vamos a dar un puntapié inicial, Adolfo. Es toda una especialidad. Y la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo y la perspectiva de género como garantía del debido proceso requiere que todos los operadores jurídicos, todos los poderes del Estado, en especial jueces y juezas, estemos muy bien formados en género. Aranza Rubio, que es una autora que sigo mucho, española, nos hace una evolución muy, muy rápida, que yo se las voy a tratar de resumir, sobre el término género. No siempre tuvo la misma significancia, sí el mismo significado, porque la verdad, la palabra género no viene del derecho. La introdujo por primera vez un psicólogo, Money, que la historia es bastante desafortunada, la dejamos para otra charla, pero él acuña el término, gender, en 1951, John Money. Y después, él hablaba ya de conductas atribuidas a hombres y mujeres, pero lo utilizó para otra cosa y la verdad que fue desastroso. Después en psiquiatría, Robert Stoller, en 1968, comienza a señalar la diferencia conceptual entre sexo y género. El género como referido a todo lo que es la diferencia sexual corporal, y el segundo a los significados que cada sociedad le da a esa diferencia en cada momento histórico y a cada sujeto. Diferencias que son naturalizadas en las sociedades y que están construidas jerárquicamente, ya lo vamos a desmenuzar. Sorteando grandes pasos y evolución histórica, porque vienen las teorías feministas, el prefeminismo, el feminismo, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, estamos con la cuarta ola, los estudios de género feminista, o sea, es amplísimo, pero lo vamos a tratar de resumir. Van basando sus teorías y análisis en un sentido diferente. Se empieza a pensar en reconstruir estas relaciones de un modo no jerárquico, y no discriminatorio, ¿no? Donde hombres y mujeres sean conscientes de su masculinidad y feminidad. Este es el momento que estamos transitando. Como usted recordará, desde la filosofía, la que nos habló de este tema fue Simone de Beauvoir, en la obra del segundo sexo, allá por 1949, ella describía a la mujer como la otra del hombre, como la segunda del hombre, y en todo este análisis que hace Simone de Beauvoir, explica las características humanas consideradas como femeninas, como las que se van adquiriendo mediante un complejo proceso individual y social, pero que no derivan naturalmente del sexo. Entonces ya vamos viendo, el género no es un concepto de la naturaleza, el sexo sí, en principio.
Y ella acuña esa conocida frase, que esto va a simbolizar y lo sigue simbolizando al concepto de género. No se nace mujer, llega uno, dijo ella, yo digo, llega una a serlo. Incluso la cuarta ola del feminismo, mi querido amigo Octavio Salazar, que es un jurista y escritor español que profundiza el estudio de las masculinidades, precisamente dice, no se nace varón, llega uno a serlo. Y hoy acá es donde estamos parados hoy, ¿sí? Estamos estudiando el concepto de género y el significado de género, no como se estudió hasta hace muchos años atrás y recientemente, sino como un concepto que involucra tanto a varones como mujeres, y en especial poner el foco no en las mujeres, sino poner el foco en los varones. Esto ya les voy adelantando de qué se trata. Estás hablando del fin de una discriminación centenaria. Bueno, la idea Estás hablando de que estás poniendo ahora en el tapete problemas que hoy están en la mitad del mundo, están a flor de piel. Bueno, precisamente la idea ¿cuál es? Desterrar, eliminar las discriminaciones y que realmente la igualdad de derechos y oportunidades sea una igualdad real para las mujeres, porque nadie puede conocer, esto es una verdad, que las mujeres, a 2 siglos de declararse la igualdad de los derechos, todavía no tenemos una igualdad real de derechos, y es a lo que se aspira. Pero no solamente por las mujeres, también para quienes se creen mujeres, por ejemplo. Ya vamos a llegar. Si usted quiere, le cuento un poquito de eso, porque veo que está ávido de saber sobre el tema. Sí, sí, claro. Por eso yo le decía que después del final de la charla hay muchas cosas que vamos a revisar. Usted me preguntaba si era violencia contra las mujeres. Bueno, si quiere adelantamos y vamos diciendo algo así sobre todo lo que sea femenino. Mire, las autoras todas coinciden en que cuando, allá por la Revolución Francesa, cuando se dijo que todos los hombres nacen libres e iguales, ese todos los hombres no solamente discriminó y dejó afuera, excluyó a las mujeres, excluyó a las jóvenes, a los jóvenes, a los niños, a los indígenas, a los afroamericanos, a los pobres, a los esclavos, dejó fuera un montón de gente. Cuando se dicta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, perdón, cuando se dice que todas las personas nacen libres y son iguales ante la ley, todas las personas también seguía excluyendo, porque eso nos lleva a ver cómo el derecho ha tomado todo esto y cómo el derecho ha tratado a las mujeres desde antaño hasta la actualidad. Que todavía... A ver, Andrea, yo cuando leo la Declaración de los Derechos del Hombre sobre finales del siglo XVIII, entiendo que la palabra hombre ya comprende, por ejemplo, al indio americano, que no era un hombre para los españoles. Yo comprendo que el hombre que ríe, que era un ser deleznable que lo exhibían en una jaula, ya era un hombre. Es decir, superados los problemas anteriores con la Ilustración, siempre pensé que la palabra hombre era el género humano, traído todo, judíos, alemanes, negros, blancos, cualquiera, y sin hacer distinción de sexo, ni de religión, ni de color de piel. Pero admito, sí, admito, que no siempre es, ni fue, ni es así. Todavía hay muchas discriminaciones en el Asia, en África. Se sigue practicando cosas a las niñas africanas que son terribles, y eso por una discriminación total, ¿no? O sea que lo que estamos haciendo es ayornar la palabra hombre con otra visión. Sí, lo que pasa que, fíjese que en 1948 no dicen hombre, dicen todas las personas. Pero no obstante, no me estaba refiriendo al término hombre como no comprensivo de otras categorías, sino como un modelo que dejó por fuera otras categorías. Porque... ¿Y la palabra persona las incluye? Sí, sí, por supuesto. Y todos sabemos que cuando se habla,
yo no soy especialista en lenguaje, y también es muy importante saber la evolución que hay en esta materia y cómo también es parte de una invisibilización de personas. Pero, cuando hablamos, con el mismo ejemplo que di antes, como está todo en la raíz del conocimiento, cuando se dice todos los hombres, creímos que estábamos todos incluidos, todos y todas. Resulta que no, porque ese modelo era, yo le estaba contando, es lo que los españoles llaman el modelo BBVA, dicen ellos, que bueno, son las mismas siglas de la entidad bancaria, pero nada que ver, sino que refiere al blanco burgués varón adulto. Y tiene que ver con las desigualdades, y como usted bien señaló, con las discriminaciones. Desigualdades. Pero eso es como los ingleses, blanco, sajón y protestante. Es como pasó en todos los ámbitos. ¿A quién se tuteló? ¿A quién se le reconocieron derechos? Sí, a todos los hombres, a todas las personas, pero fíjese que en realidad las mujeres no teníamos derechos, los niños no eran sujetos de derechos, las personas discapacitadas ni hablar, las personas de los pueblos originarios tampoco. Entonces, ¿a quién se estaba excluyendo? Los imputados penales, los presos. Bueno, esto que las ciencias y los estudios sobre la materia, que lo denominan como modelo hegemónico, también lo llaman modelo androcéntrico hegemónico, o hegemónico androcéntrico. Repetime la sigla, es blanco, varón. Blanco, burgués, varón, adulto. El BBVA, dicen ellos. Que ciertamente nos estamos refiriendo a una desigualdad estructural. Fíjese, Adolfo, que justamente estas personas que no estábamos, que resultamos excluidos de todo lo que ha sido la tutela normativa del derecho, nuestro Código Civil y Comercial es del 2015, y hasta el 2015, salvo honrosas modificaciones, las mujeres, los niños discapacitados estamos ignorados, y le puedo asegurar que todavía las mujeres víctimas de violencia siguen ignoradas en el Código Civil y Comercial. Se dice que es un código que es un código consagrado en perspectiva de género. Yo lo celebro, pero creo que se han quedado cortitos con muchos temas. De violencia el código no habla, por ejemplo. Pero bueno, ya eso sería otro tema para otro conversatorio. Y volviendo al modelo hegemónico androcéntrico, es un modelo que gira alrededor de un sujeto hegemónico que está vinculado con un solo tipo de masculinidad, como esta que describimos, blanco, burgués, varón adulto, pero además es un sujeto hegemónico que responde a un tipo de masculinidad que se relaciona con lo que se llaman las masculinidades sagradas, que tiene que ver con ese modelo de varón, que los varones también sufren, Adolfo, porque si un varón no encuadra en el modelo de masculinidad de este sujeto hegemónico, también es excluido, también es discriminado, porque a los varones se les exige ser varón, porque hay patrones socioculturales, hay atributos, características, que esto es género, que se le atribuyen a los varones por su sexo, y aquí está la diferencia, de cómo tiene que ser un varón y de cómo tiene que ser una mujer. Y esto es el varón no llora. ¿Cómo? El varón no llora. Exacto. Fíjese que, mire, el año pasado conocí a una arqueóloga interesantísima que estudia todos estos temas y tiene muchos libros publicados, Almudena Hernando. Esas personas que uno las puede escuchar horas. Almudena trabaja y hace sus estudios en tribus. Ha estado en Centroamérica, en el Amazonas, en Etiopía, y ella habla de un modelo disociado de razón-emoción, para explicar por qué hay tanta discriminación y desigualdades, y por qué estas diferencias de varones y mujeres, que son diferencias que se han basado erróneamente en el sexo, porque que tengamos órganos genitales distintos, que esto es el sexo, que tengamos características biológicas distintas, no significa
que mujeres y varones seamos distintos en derechos, en igualdad, en oportunidades. A esto es a lo que se apunta cuando se habla de género, se hacen los estudios de género y se habla de la perspectiva de género. Tiene que ver con la no discriminación y la igualdad. Por supuesto que varones y mujeres desde lo biológico somos distintos, eso estamos todos de acuerdo. Gracias a Dios. Incluso cuando yo explico, yo soy capacitadora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de género, y ahora estamos a full con la ley Micaela, ¿no? Realmente hace falta mucha capacitación, pero esta capacitación... ¿Vas a explicarme después qué es la ley Micaela? Sí, cómo no, pero es la ley que establece la capacitación obligatoria en género, violencia de género y en perspectiva de género. Pero ¿quién fue Micaela? ¿Qué pasó con Micaela? ¿Cómo, doctor? ¿Qué pasó? ¿Quién fue Micaela? ¿Qué pasó con ella? Micaela fue una chica que fue víctima de este sistema de violencia, obviamente, y fue víctima de estas faltas de perspectiva de género en las investigaciones, tanto en sede administrativa como en sede judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene amplia jurisprudencia en la materia, desde aquel fallo emblemático de penal Castro con Perú, que es por allá por el 2009, fíjese que es de este siglo, Adolfo, no nos vamos tan lejos. Es recién cuando la Corte empieza a tratar la perspectiva de género como una garantía del debido proceso. Y ahí es cuando se empieza a advertir la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Si uno no conoce todo esto, de que el género es una construcción histórica, cultural, social, de lo que se entiende, estos atributos característicos que se le atribuyen, se asignan a las personas en razón de una falsa diferencia por sexo. Si no sabemos este concepto básico, no podemos juzgar los casos donde se encuentran estas categorías protegidas, que en la jerga se llaman categorías sospechosas, en las del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que son estas categorías de discriminación, porque como son categorías de discriminación prohibida, que no solamente estamos hablando de mujeres, estamos hablando de niñas y niños, estamos hablando de personas que están en una situación económica desventajosa, por no decir pobreza, personas que están en una situación, todas las personas que están en situación de vulnerabilidad, para no hacer un elenco de las personas que están incluidas en las categorías protegidas. En todos los casos de categorías protegidas o categorías sospechosas, que son casos donde se advierte una discriminación, la Corte Interamericana ha hecho toda una elaboración de estándares, desde estándares probatorios, desde valoración de la prueba, fíjese la importancia, y donde la Corte Interamericana también señaló que es fundamental la imparcialidad como garantía del debido proceso. Porque fíjese que la imparcialidad tiene que ver con la falta de prejuicios, de esos pensamientos subjetivos, ¿sí? Los jueces tenemos la cualidad de imparcialidad que es una garantía del debido proceso. Ahora, un juez que tiene prejuicios respecto al género, estereotipos que no ha podido revisar, que no tiene una formación en género, que no sabe que existen estas desigualdades estructurales, y no hablo solamente de la mujer, ¿cómo va a poder juzgar, no solamente con una falta de perspectiva de género, sino con una falta de imparcialidad? ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Volviendo al... A ver, explícamelo de nuevo. ¿Qué sería, con palabras más simples? ¿Qué sería juzgar con perspectiva de género? ¿Qué hace el juez? Es una categoría de análisis, ¿sí? Es juzgar cada caso donde se presente una hipótesis de categoría protegida, de vulnerabilidad, o donde se encuentren personas en situación de vulnerabilidad, es una forma de una categoría de análisis que me obliga
a partir del conocimiento que tengo, porque ningún juez laboral puede juzgar una relación de contrato de trabajo si no sabe derecho laboral. Pues bien, para poder juzgar estos casos donde se encuentran estas categorías protegidas, tengo que tener todo este conocimiento para poder identificar estas situaciones de desigualdad estructural. ¿Se entiende? Si yo no sé... ¿Cuáles son los estándares que prevé la Corte Interamericana? Bueno, es bastante. En materia de prueba, por ejemplo, todo el estándar probatorio que tiene la Corte, en muchísimos casos que... Dígame previamente qué es un estándar probatorio para vos. Bueno, precisamente estamos hablando en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En general. Son las reglas que nos dice la Corte que van a regir en todos estos tipos de casos. A través de su jurisprudencia, la Corte ha sentado, por ejemplo, que en materia de categorías protegidas se invierte la carga de la prueba. ¿Sí? Por ejemplo, ante un caso de discriminación, se entiende que hay como una presunción de validez de esa hipótesis, de esa categoría protegida. Ya hay una presunción de validez. Entonces, se invierte la carga de la prueba y es el demandado, que en el ámbito del sistema interamericano son los estados, quien tiene que probar que al haber realizado un trato diferenciado, no utilizó un criterio de razonabilidad, no hizo una diferenciación para fines útiles, justificados. A ver, de vuelta. Un estándar es una calidad mínima que yo necesito, no una norma que me establezca un qué hacer o un no hacer. A mí, vos me estás poniendo en estándar un criterio jurisprudencial que para la Corte se convierte en una ley propia. Y en los pleitos que ante ella tramitan, que no tienen normativa extraordinaria alguna, les exige que se invierta la carga de la prueba. Pero eso no ocurre en el derecho positivo de ninguno de nuestros países, donde la carga de la prueba es una regla de juzgamiento. Si no está puesta en la ley, vos no podés hacer eso en la Argentina. Eso lo puede hacer la Corte Interamericana en su corte, no acá en el juzgado de familia número 3. A ver, ¿qué pasa en los ámbitos internos? Esto tiene que ver cuál es el derecho aplicable en el ámbito interno. Y esto es el paso que nos salteamos cuando empezamos a conversar, porque nosotros estamos hoy en un paradigma de un Estado constitucional y convencional de derecho. Esto es innegable. Nosotros tenemos como en la cúspide la Constitución. Una Constitución que ha incorporado a partir de 1994 tratados internacionales de derechos humanos, algunos con jerarquía constitucional. Hago esta diferenciación de algunos porque en la materia que nosotros tratamos, que es en el tema de mujeres, las dos convenciones más importantes, la CEDAW tiene jerarquía constitucional y Belén do Pará todavía no, pero la va a tener por el otro inciso, el 23. Bien. ¿Cómo lo tendría? ¿Cómo? ¿Cómo lo tendría eso? Es un mecanismo que se hace a través de la legislatura. Tiene que tener una aprobación en el Congreso para ser incorporado con esa categoría. Recientemente, la semana pasada, se incorporó con jerarquía constitucional la Convención de los Derechos de las Personas Mayores. También está en debate Belén do Pará, por eso digo que en algún momento va a tener esa jerarquía. En cambio, cuando se hizo la reforma constitucional en 1994, como CEDAW ya era parte de nuestro derecho, ya estaba ratificada, incorporada por ley, desde 1980 y algo creo. Ingresó directamente. Ya fue al inciso 22. En cambio, Belén do Pará, como pasó ahora con la Convención de las Personas Mayores, va por el inciso 23, que tiene ese mecanismo de inclusión. Bueno, volviendo a cuál es el derecho vigente, esto es el derecho que nos rige. Incluso en civil y comercial... Un momentito. ¿Qué convención internacional dice que se invierte la carga de la prueba? No, espere que no llegué. Espere que no llegue, porque le decía, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial,
Los jueces también estamos obligados a fallar los casos, artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, en razón de la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, las leyes, y va todavía más allá, principios y valores, pero no nos vamos a meter en esto. Los tratados obligan a juzgar con perspectiva de género. Tanto la CEDAW, ya lo decía ya en 1979, de esto de construir estos patrones socioculturales, esto de modificar los patrones socioculturales, está en el artículo 5 de la CEDAW, si quiere lo leemos, lo busco y lo leemos, y por supuesto está mucho más afinado y más claro en ¿Cómo dice la norma para que sea norma vigente en la Argentina? Es decir, que yo, como juez de familias, tengo el deber de fallar con perspectiva de género. Es decir, todos los jueces, no solamente atención, que yo no, puedo todos los jueces, alterar Adolfo. la carga de la prueba. ¿Cómo? Que con perspectiva de que la perspectiva de género implica la facultad judicial de alterar la carga de la prueba. No, eso no lo dice la norma. Lo que a Bien, mí me obliga es aplicar cuando a mí me obligan a aplicar y interpretar la ley de acuerdo a la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, principios y valores, hay una jurisprudencia y hay opiniones consultivas y hay interpretaciones de cada órgano. La jurisprudencia de la Corte no nos vincula, mucho menos la opinión consultiva. Cuando yo tengo una norma que me explica cómo funciona la carga de la prueba, que es una regla de juzgamiento para el juzgador y no una que le indica a las partes quién debe probar, la regla está expresada en la ley y está en contra del juzgador. Vos sabés que nosotros sostenemos, me lo he oído más de una vez, la inconstitucionalidad clara del Código Civil en cuanto se mete con estos problemas, por un lado, porque viola el principio de reserva de la Constitución, primero, y segundo, porque lo que está haciendo es desconocer el proceso como garantía de la Constitución. Está a favor del imputado de la parte, no del juez. Por lo tanto, el juez no puede cambiar las reglas que están en contra de él. Y hay que, insisto, si no tengo norma local que me establezca que un juez de familia debe invertir la carga probatoria, yo no puedo atraer la jurisprudencia de la Corte, que será buena para ella, pero no para nosotros. Vos tendrías hoy en la Argentina esta carga dinámica que ha previsto el codificador civil, inconstitucionalmente de nuevo, que vos podrías alterar en ciertos casos la carga de la prueba. Habría que pensar si esa norma del Código Civil se puede aplicar a la perspectiva de género e invertir la carga probatoria en un pleito común. Habría que pensarlo mucho eso. Sí, entiendo el punto, pero como esta materia es muy amplia, a mí me gustaría hacer algunas disquisiciones. No vamos a centrar la perspectiva de género en los tribunales de familia porque eso es un mito y un error. Primero, la perspectiva de género... En cualquier tribunal, a mí me toca juzgarlo al incapaz, el pobrecito, y tengo que tener la carga. Si vamos a hablar de familia, justo en familia, usted sabe que tenemos el artículo 710 del Código Civil y Comercial que dice, a diferencia del que está previsto para daños, el 1776 creo que es el otro, que precisamente en los procesos mal llamados procesos de familia, que trae todas estas normas procesales del Código Civil, precisamente habla de lo que se conoce como cargas probatorias dinámicas. Y sin embargo, no lo tenemos en la norma local, está en el 710 del Código Civil y Comercial. Y si usted hace un repaso de la jurisprudencia de los tribunales de familia, se va a encontrar con que es de muchísima aplicación esa norma. Y no está en el Código Inconstitucional, por supuesto, es cosa que nadie ha dicho. Claro, cuando yo me refiero a los estándares del sistema interamericano, por eso le hice hincapié que era del sistema interamericano. ¿Qué dice la Corte Interamericana para estas categorías? Ahora, si lo traducimos en el ámbito local, fíjese
que, por ejemplo, no es mi materia la penal, pero esta cuestión de la perspectiva de género me ha llevado a estudiar muchísimos casos, en lo que tiene que ver con violencia sexual, que es los mayores casos que llenan los anales en materia de perspectiva de género. No los únicos, porque tenemos en laboral, tenemos en discriminaciones en responsabilidad parental, tenemos en todos los ámbitos discriminaciones por género. Vamos a centrarnos en la discriminación por género, que también comprende discriminaciones por edad, porque puede comprender a jóvenes, niñas o personas mayores. Bien. En lo que respecta a las discriminaciones por género en materia de violencia sexual, que es la mayor cantidad de casos, la Corte Interamericana, en los análisis que ha hecho de las sentencias judiciales, ha encontrado muchísimos casos. Son todos los casos de sanciones, incluso y reparaciones, que podemos hacer un repaso si usted quiere, nos vamos para ese lado, donde la falta de aplicación de esta perspectiva tiene que ver, por ejemplo, con no tomar el relato de la víctima, ¿sí?, de la persona agredida, como real. Por ejemplo, a partir de la jurisprudencia, de estos estándares del sistema interamericano, ya desde Penal Castro Castro en adelante, Campo Algodonero, Ramírez, González Espinosa, Belis Franco, bueno, se me falla la memoria, pero puedo buscar el machete. La Corte tiene precisamente sostenido que el relato de la víctima no necesita de ser respaldado con otras pruebas. Y esto es algo que se ha venido construyendo hace mucho tiempo, lo dice la Corte Interamericana, pero los tribunales locales también lo hacen y lo saben, porque se violan tratados internacionales y se violan compromisos asumidos por el Estado. El Estado, los jueces también somos Estado. Le digo lo que es el acoso en el espacio público. La ley lo define como aquello ejercido contra las mujeres por una o más personas en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte, centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales, no verbales o con connotación sexual que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, circulación o permanencia o genere un ambiente hostil u ofensivo. Se vamos refiriendo a estándares que va creando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y son estándares jurisprudenciales. Yo me estoy refiriendo solo a la inversión de la carga de la prueba, eso, lo demás no me importa. Lo demás no me importa. Pero te pido otro estándar, por favor, a ver si es la misma le quiero decir calaña que Bueno, la Corte dice que hay que hacer una valoración de todo el material probatorio durante toda la investigación y durante todo el... Pero no es más que tu palabra y la mía, ¿qué otra cosa? Bueno, no, hay periciales. Y ojo... ¿De qué? ¿De lo que yo dije? ¿Cómo? En el caso mío. No, estamos hablando, yo le estaba contando los estándares que tiene la Corte en materia de discriminación, y le estaba contando los casos, por ejemplo, de violencia sexual, y le nombré los casos de Penal Castro Castro, le nombré el caso de Campo Algodonero, le nombré el caso de González con Perú, le nombré todos los casos donde la Corte había construido un estándar jurisprudencial probatorio en materia de violencia sexual. Ahora, violencia sexual que también tiene que ver, que no es lo que estábamos hablando, del tipo de violencia en el espacio público que prevé la ley 26485. Son dos cosas completamente distintas. Estamos hablando del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y estamos hablando de un inciso de una norma de una ley nacional. Son dos cosas distintas. En los casos de discriminación por violencia sexual, que es lo que estábamos analizando, precisamente han sido casos de grave violación a los derechos humanos, porque la violencia es el exponente más grave de la discriminación, y esto se ha entendido hoy también. Y esto que dice la Corte Interamericana, no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana, es lo que se extrae de la serie de casos jurisprudenciales que van marcando una tendencia, que sancionan a los estados por no haber cumplido con la debida diligencia. Y esto es muy importante, la debida diligencia. Eso me gusta, eso me gusta. Porque arranca desde la primera investigación. Desde eso me gusta mucho. Bueno,
Adolfo, menos mal, nos amigamos, desde que voy a hacer la denuncia a la comisaría, desde que me llevan a hacer la revisación médica. Hay un caso que ahora no me sale cuál es, ya me va a venir, donde la persona había sido hostigada incluso en el examen médico, infringiéndole intenso dolor, a un punto tal de descreimiento del relato, que es esto lo que se apunta. A esto se apunta, que cuando una mujer va a denunciar, se le crea lo que está diciendo. Es un mito que hay denuncia falsa. Puede haber, obvio, claro que puede haber. Abuso del derecho hay en todos los ámbitos. Pero no porque a alguien se le ocurra hacer una denuncia falsa, yo voy a dejar de creerle a las personas que vienen a hacer denuncia de una violación. Todos sabemos lo que sucede en las comisarías, y es el primer lugar, por eso se han especializado los lugares para recibir, y esto también es un estándar de la Corte Interamericana. Porque yo no hablo de la violación, hija, yo no hablo de la violación. Yo estaba hablando de la violación, Adolfo, por eso le dije, son los casos que la Corte en materia de violencia sexual ha armado un estándar probatorio. Después tenemos, si quieren nos vamos de las violaciones que son gravísimas, y los casos donde la Corte va armando todo este estándar, en realidad son casos gravísimos, donde hay también tortura, y donde hay muchos casos de niñas. Los casos de Ciudad Juárez son, Adolfo, Campo Algodonero. Son estas situaciones de las que estamos hablando. Por eso, para que se entienda de lo que estamos hablando, que vuelvo, discriminación, principio de igualdad, y estamos hablando de un principio de igualdad que también tenemos que saber de qué principio de igualdad estamos hablando, porque hay un consenso en que cuando hablamos de principio de igualdad, hablamos de la igualdad de trato, de no discriminación, pero cuando estamos hablando del concepto actual y de las desigualdades estructurales, tiene que ver con un principio de igualdad de no sometimiento. A eso se refiere, porque hay situaciones en que me quedo corta con el principio de igualdad de trato, en esto del criterio de razonabilidad, de por qué diferencié. Hay situaciones en que este concepto me va quedando corto. Por ejemplo, cuando determinadas personas o grupos de personas son sistemáticamente excluidos por otros grupos o por la sociedad, y que son precisamente las personas en situación de vulnerabilidad, y que son muchas. Las etnias, muchas son. Son muchas. Y el género es una de ellas. El género es una de ellas. Por eso se habla de desigualdades estructurales. Y volviendo al concepto de género, hay que tener muy en claro que ante estas situaciones, donde nos encontramos con una discriminación por género, con cualquier tipo de categoría protegida, cuando estamos hablando de género, estamos hablando de relaciones desiguales, que son jerárquicas, que son relaciones desiguales de poder, y que han tenido como resultado el sometimiento de un sexo sobre el otro, del varón sobre la mujer, ciertamente. También ha sido sobre otras categorías. Y yo le contaba esto de las masculinidades. Cuesta mucho cambiar el formato, nos tenemos que formatear de nuevo, porque todos fuimos educados bajo determinados estereotipos y patrones socioculturales. A mí también me formaron de cómo tiene que ser una mujer y cómo tiene que ser un varón. Todos estamos, esto no es un problema de las mujeres, esto es un problema de la sociedad. Por eso decíamos que en todo estudio de género no se puede excluir a los varones, porque los varones son parte de esto. Miren, los españoles, vio que yo les contaba del curso de Granada, los españoles que están estudiando lo que se ha dado en llamar las nuevas masculinidades, que mi amigo Octavio, él dice no, nuevas masculinidades no, masculinidades igualitarias, hacen señalan las distintas masculinidades y los distintos procesos por los que puede estar el varón. Cada uno puede hacer un ejercicio en su casa, usted después pregúntese qué tipo de varón es, porque hay varones que están en aquella masculinidad tradicional, machista, que bueno, ha quedado muy desactualizada, y hay varones que están en construcción, y hay varones feministas, Adolfo, también. Y no se es un varón feminista, que estas son las llamadas nuevas masculinidades, o como prefiere Octavio, masculinidades igualitarias,
que no significa que vayan a una marcha, o que digan todes, o que apoyen a la mujer en una situación determinada, sino que significa con un cambio de mentalidad, que realmente, en conclusión, implique que todos tengamos incorporados lo que es la igualdad de todos, de todas y de todos, porque justamente usted me señalaba que no solamente la mujer puede llegar a ser excluida, sino todo lo que pueda estar vinculado a lo femenino, le decía yo. Fíjese que los colectivos, esto tiene que ver con la orientación sexual y con la identidad de género, que Argentina tiene una ley modelo en identidad de género, no solamente en América, sino en el mundo, y la Corte Interamericana alude frecuentemente. Bueno, las discriminaciones por orientación sexual, que ahí es muy interesante el caso de Atala Rifo de Chile, y las discriminaciones por identidad de género involucran al colectivo que se denomina LGBTIQ, que ahora también tiene la A. Entonces, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersex, queer, asexuados. Entonces, tenemos que tener la mente abierta, Adolfo. No significa que yo tenga que convencer a nadie de que cada uno va a tener la sexualidad autopercibida, porque eso es un tema. Pero ¿qué pasa? Nuestro sistema siempre pensó en una forma dicotómica que se llama binaria, varones y mujeres, y hay muchas personas que han quedado excluidas de ese Lo importante es que todo eso no puede ser motivo de discriminación en el proceso. Exactamente. Yo tengo que ubicar, yo tengo que, a ver, ya estamos llegando a la hora final, yo quiero unir las dos cosas. Vos diste todo el colectivo entero, ¿no? Si yo tengo pleito y se genera un pleito entre distintas personas con distintos géneros o distinta asunción de género, yo no puedo tener prejuicio por uno a favor, uno en contra del otro. Eso es la forma que yo personalmente defino la imparcialidad, como lo acabas de decir, la falta de prejuicio. Por tanto, qué bueno que estemos poniendo que en esta materia lo importante es que el juez sea realmente imparcial y por tanto que no tenga prejuicio alguno con motivo de las cosas que estamos diciendo. Libre de estereotipo, y lo dice la misma CEDAW, y también lo dice Belén do Pará, lo dice la Corte Interamericana, aunque la Corte Interamericana, cuando habla de la imparcialidad, yo no le voy a discutir a los jueces de la Corte Interamericana, pero cuando hablan de imparcialidad, me parece que mezclan un poquito, porque hablan hablan de neutralidad, hablan de objetividad. Son activistas, no lo entienden mucho el problema, no lo entienden. Bueno, yo no lo voy a decir, usted tiene autoridad para yo lo digo yo. Pero además los conozco a muchos y sé que no entienden el problema. Libre de estereotipos. Mi querida, estamos ya al final del problema. Me gustaría que me hicieras un raconto de 1 minuto para que esto quede como final de esta conversación. Sí, Adolfo, lo importante es que la perspectiva de género implica una categoría de análisis para poder visibilizar todas estas situaciones de discriminación. En el caso de género, discriminaciones por género, que solamente no comprenden a mujeres, sino también que comprenden a jóvenes, a niñas, y a todo lo que no encuadra en un modelo hegemónico androcéntrico, en estas masculinidades sagradas, porque se llaman masculinidades subordinadas o subalternas. Y este análisis, lo que vamos a hacer, hay muchísimo material, Pila Minielski, porque claro, yo estudio mucho lo que tiene que ver con familia, hace una serie de pasos de cómo juzgar con perspectiva de género. No hay un manual de juzgamiento con perspectiva de género. Lo que sí hay una necesidad de que los jueces y juezas tengan una formación, una capacitación. La Corte Interamericana ha mandado en reiterados casos a los estados a hacer capacitar a sus jueces, incluso en Fornerón nos tocó a nosotros en el caso de Argentina, a Atala Rifo en el caso de Chile. Bueno, no voy a hacer un raconto porque tenemos 1 minuto, pero esa capacitación y esa formación arranca con una concientización, que primero es liberarnos de los estereotipos. No llegamos a explicar qué eran los estereotipos, pero bueno, son esas construcciones mentales que nos hacen directamente pensar de tal modo y adjudicar en materia de género roles. Son los prejuicios, querida, son los prejuicios. Exacto, que estamos impregnados de estereotipos y a veces no los identificamos, eso se llama micromachismos.
son muy leves y no nos damos cuenta, pero un ojo bien entrenado, sí, por eso la formación y la capacitación. Y por eso es obligatoria hoy que todos los operadores de todos los poderes del Estado estén capacitados en materia de género, que no se reduce al fuero de familia, al fuero penal, a las violencias, es mucho más. La violencia es la discriminación más grave, es lo más exponencial de la discriminación, pero no se reduce a la violencia. Y otra cuestión que me gustaría finiquitar, que reflexionemos en esto de la desigualdad estructural, quiénes somos las personas que sistemáticamente hemos sido excluidas, y que el derecho, fíjese que las construcciones sobre género no vienen de las ciencias jurídicas, Adolfo, arrancan desde las ciencias sociales, pasaron por la filosofía, la antropología, pero llegan muy tarde al derecho, y llegan de las manos, esto hay que reconocerlo, de las teorías feministas. Entonces, el derecho, como dice una jurista americana que me gusta seguir mucho, Catherine McKinnon, ella dice que el derecho ve y trata a las mujeres como los varones ven y tratan a las mujeres. Entonces, hay que hacer un barajar y dar de nuevo, porque nosotros estamos permanentemente poniendo parches, y no advertimos que el derecho responde a un modelo, y hoy, bajo el argumento de la igualdad, como dice Poyatos Matas, hoy con el argumento de la igualdad juzgamos a las mujeres, a las categorías protegidas y excluidas, bajo un modelo que sigue siendo hegemónico y que sigue siendo androcéntrico. Con lo cual, juzgar a las mujeres y juzgar a las niñas, juzgar a las jóvenes y juzgar a todo sujeto excluido desde una visión de este modelo, que son los mandatos y los valores masculinos, nunca vamos a poder lograr una igualdad real. Y a esto apuntamos con juzgar con perspectiva de derechos humanos y juzgar con perspectiva de género. Mejor dicho, imposible. Gran final, ¿eh? Perdón. Mi querida, gracias por todo. No hablar mucho. No, ha sido interesantísima la charla, pero además muy novedoso todo el tema, porque este es un tema que funciona bien entre los especialistas, entre lo que vos estás haciendo, pero que no trasciende las ramas de otros derechos. El derecho penal tiene poco que ver contigo, el derecho de desalojo, el derecho procesal tiene poco que ver con lo que estamos diciendo. Y sin embargo me parece de la mayor trascendencia, tanto que he puesto un conversatorio sobre proceso y perspectiva de género. ¿Te puedo decir algo más? Ya sí. Que nombra desalojo, hay casos jurisprudenciales en materia de desalojo, en materia laboral hay un caso muy, muy interesante que es de Salta, la mujer que quería ser colectivera y nunca la entrevistaban y no le dieron pelota, en una palabra, perdóneme la expresión. Esto llegó... Acá Rosario tampoco, es hace poco tiempo. Pero llegó hasta la Corte. Y entonces ahí precisamente la Corte dijo, bueno, pero ustedes, a las empresas de transporte, ¿pero por qué? Y bueno, el argumento finalmente fue que la señora no tenía experiencia. Y justamente se dice, bajo estos modelos y bajo estos modelos de discriminación, nunca una mujer va a poder tener experiencia como chofer de colectivo. No digamos mentiras, digamos la verdad, lo que pensamos es que las mujeres manejan mal, y eso es un estereotipo. Y es discriminar en razón de género, atribuir una cualidad o negar una cualidad. Le voy a decir algo más, porque esto me gusta siempre comentarlo. Estas dicotomías, este binomio, esto que siempre se atribuyó al varón, la racional, lo abstracto, a la mujer se le atribuyó lo contrario, ¿no? Lo emocional, lo particular, que tiene que ver con lo productivo del varón y con lo reproductivo de la mujer. O sea, nos tenemos que remontar a la modernidad, cómo se pasó de un sistema de diferencias a jerarquía. Pero fíjese que estos binomios y estas dicotomías asocian todo lo bueno con el varón y todo lo malo con la mujer. Y a esto tenemos que apuntar, a la desvalorización de lo femenino. Fíjese que los españoles, cuando se refieren a algo muy bueno, utilizan la expresión del órgano genital masculino, y cuando se refieren a algo que es una porquería, se refieren al órgano genital
femenino. Yo creo que más gráfico que esto, para hablar de discriminaciones y de desigualdades. Bueno, pero ahora a favor tuyo, te digo que en el diario de hoy está el gabinete del nuevo presidente de Estados Unidos, que el 70% son mujeres. La vicepresidenta en adelante, los que manejan el dinero y las finanzas. He celebrado la designación de la vicepresidenta. A mí me gustaba mucho Michelle, pero bueno, le digo, ya, bueno, tenemos que terminar y me gustaría decirle un montón de cosas, muchos datos que me gustaría compartir con usted. Porque no otra charla. Esto queda charla. para otra charla, sí, a mí me interesa muchísimo. Además, he aprendido además mucho. y sin que esto implique ninguna agresión, me disfruto mucho la conversación contigo. Querida, un beso grandote. Espero que me siga piropeando. Hasta siempre. Hasta luego, hasta pronto. Saludos, Adolfo. Saludos a todos.